Encontré el diario en una caja de metal oculta tras unas vigas rotas, en el último cuarto de la casa abandonada de Monterrey. Adentro, páginas amarillentas repletas de garabatos febriles fácilmente atribuibles al pulso nervioso de un joven esquizofrénico. Al principio creí que solo era eso, un testimonio de una mente atribulada, pero la última anotación, pegada al techo con una página arrancada y un dibujo grotesco, me hizo inclinarme por algo mucho más siniestro. Mi nombre es Ernesto. Tengo 28 años y enseño literatura en la universidad. Cuando mi profesor de antropología urbana me invitó a inspeccionar la vieja finca de la colonia Independencia, no imaginé que me vería sumergido en las memorias de un joven al borde de la locura. El diario llevaba fechadas sus primeras entradas en enero de 1994. El autor describía sin más artíficos un ente que lo observaba mientras dormía. «Lo veo cada noche», escribió el autor el 12 de enero. «Sus ojos, grandes, sin parpadeo, me penetran en la penumbra. No emite sonido, pero su aliento gotea sobre mi rostro como una niebla densa». Leí las líneas y sentí un escalofrío. El trazo improviso temblaba, la tinta corrida aparentaba sudor. Sin embargo, lo que captó mi atención fue la exactitud con que describía la luz de la última bombilla parpadeante y el chirrido de la cama de hierro. Esa misma noche dormité en la sala principal de la casa. Instalé un catre viejo junto al ventanal roto y me cubrí con una manta polvorienta. Quise comprobar si el ente existía o si solo era un delirio mío al contagiarme con la atmósfera cargada de la casa. Dormí con el diario a mi lado, un vigilante mudo. A las 3 de la madrugada desperté sin razón aparente. El silencio era absoluto hasta que un crujido sordo retumbó en el pasillo. Un golpeteo acompasado, como garrapateos, anunció el avance de algo por el umbral. Desperté de golpe. Mi pecho se aceleró. No había nadie, solo mi reflejo tembloroso en el vidrio astillado. No volví a dormir. Al amanecer, el diario reveló un detalle. El autor había marcado con sangre un trazo en forma de flecha que apuntaba a la frase «Me espera arriba». Al subir al segundo piso, encontré una puerta semiabierta. Atravesé el umbral y hallé nada, salvo un cuarto vacío y una ventana tapiada con tablas destartaladas. En el marco de madera pude ver un pequeño orificio. A través de él, el cielo gris y una rama reseca que arañaba el ventanal. Pero la rama ya no se movía. Unas huellas pequeñas, como de manos infantiles, habían surcado la pared, descendiendo hacia la base. Me acerqué y noté marcas como de uñas, demasiado profundas para ser obra de un roedor. Sentí un latigazo en la nuca y supe que alguien me observaba. El diario mencionaba al Hospital San Miguel, donde el joven había sido internado tras su primera crisis. Al investigar expedientes hallé el caso de Roberto López, un paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Desapareció el 3 de febrero de 1994, pero antes de que lo trasladaran a la sección de seguridad, describió a un visitante nocturno, con cara de pantalla rota y extremidades agrietadas. Lo más inquietante, años antes, una paciente llamada Elena, en ese mismo hospital, describió en su diario la misma criatura, sin conocer a Roberto. Su relato habló de un ente encapuchado, con ojos como faroles sumergidos en barro. No es fruto de la sugestión, concluyó Elena. Hay algo más allá de nuestra percepción, que se alimenta de nuestros miedos y se desliza por las grietas de la realidad. El diario terminaba abruptamente. La última página arrancada se encontraba pegada al techo del cuarto de Roberto. El dibujo en tiza roja representaba una figura humanoide, inclinada hacia adelante, cabeza vacía y un único ojo central. Sus manos se retorcían alargadas, y de sus uñas goteaba un líquido oscuro. Anotación final. Él me regala pesadillas, para abrirme la puerta. Pronto vendrá por mí. Dibujé de memoria a aquella criatura en mi cuaderno. Pero mi trazo no fue lo suficientemente fiel. El dibujo emergió en mis sueños, retumbando dentro de mi cráneo. Esa misma noche, ya en mi departamento,
Desperté con la camisa pegada al pecho por un hilillo cálido. Al iluminar la luz, comprobé que formaba una línea curva, como una cicatriz, fresca. Fui al espejo y hallé en mi antebrazo izquierdo 5 líneas paralelas, superficiales pero hirientes. No recordaba haberme lastimado. Cada corte coincidía con la distancia entre mis dedos, como si alguien hubiera arañado mi brazo desde el exterior. Días después, investigué reportes de insomnio crónico en Monterrey. Un patrón curioso. Decenas de llamadas a emergencias por alucinaciones nocturnas, crujiendo pisos vacíos y sombras deslizándose por las paredes. Ninguno se mostró alarmado cuando describían a una figura con un solo ojo surgiendo del techo. Decidí reunir testigos. Varios aseguraron haber soñado con una casa abandonada, sus tablas sangrando y un diario que presagiaba su propia muerte. El diario de Roberto terminaba prediciendo mi visita. La fecha tachada era el 20 de mayo de 2025. Hoy es 18 de mayo. Siento el peso de cada segundo pasar. Cada vez que cierro los ojos veo ese ojo gigante observándome. No puedo huir. La casa me llama, atrae mi mente como si de un imán se tratara. Esta noche volveré al lugar donde encontré el diario. A medianoche subiré al segundo piso y rasgaré la página arrancada de énfasis. La pegaré al techo con mi propia sangre. Han pasado 2 horas desde que entré por la puerta desvencijada. Escucho mi respiración retumbar como un tambor en mis oídos. El catre está preparado. Frente a mí, la luna entra por el ventanal roto, proyectando un rayo plateado en el suelo. Me recuesto y cierro los ojos. El silencio se tornó espeso. Entonces lo escuché. Un susurro grave, como si el aire se plegara. «Gracias por abrir la puerta», susurró. El rayo de luna se distorsionó. Una sombra se desprendió del techo. Sentí un aliento gálido en mi nuca. Abrí los ojos y lo vi. Un ser alto, delgado, con cabeza vacía y un solo ojo llameando en un cuenco de sombras. No grité. No pude. Mi mente se deshizo en fragmentos. Antes de desvanecerme comprendí. La criatura no solo espera para cazarnos. Alimenta la brecha entre lo real y lo imposible, y su presa más deliciosa es el propio miedo. Ahora formo parte del diario. Próxima entrada. Tu visita. Hace poco más de 20 años, en el corazón industrial de la Ciudad de México, existió una fábrica de autopartes llamada Industrias Vulcano. Abandonada tras una serie de accidentes inexplicables, sus muros de ladrillo gris y ventanas rotas se convirtieron en un refugio de grafitis y ecos. Nadie, salvo los curiosos y los mendigos, se acercaba por temor a ruidos metálicos y pasos que no tenían dueño. Mi nombre es Martín. En 2002, fui contratado como guardia nocturno allí. Tenía 25 años y, como después reconocieron mis médicos, padecía esquizofrenia paranoide. Pero necesitaba el trabajo. Mi promesa de vigilar sueños ajenos terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Las primeras semanas mi turno transcurría sin sobresaltos. Recorría los pasillos llenos de maquinaria oxidable. Apuntaba en mi bitácora las horas exactas. 20:00, 22:00, 00:00, 02:00. A las 04:00 cerraba mis rondas y esperaba el relevo al alba. Cada paso rebotaba en el suelo de concreto. Cada susurro del viento se colaba por los ventanales. A los 3 días, empecé a notar sombras moviéndose al filo de mi visión. Tras un pilar, junto a un torno, detrás de la vieja prensa hidráulica. Al girarme, no había nada. Tomé notas. 22 de marzo. Percibo movimiento tras la prensa. Silencio absoluto. Mi médico, la doctora Herrera, me recetó risperidona y me advirtió que esas visiones eran producto de mi enfermedad. Acepté la explicación, convencido. Un mes. Después me asignaron compañero. Javier,
un joven robusto recién salido de la secundaria industrial. Su labor era acompañarme hasta medianoche, cuando yo quedaría a cargo total. Al principio, Javier escribió en su cuaderno: lugar lúgubre. Nada sucede. Pero en su segunda semana empezó a mirar nervioso los pasillos. «Martín, ¿viste algo raro ayer?», preguntó encogiéndose de hombros. «Solo sombras», respondí sin dar más detalles. Una madrugada, a las 01:30, Javier exclamó: «Esas máquinas se mueven solas». Vi pistones vibrando, correas arrastrándose. Corrimos hacia la prensa. Antigua. No había corriente eléctrica. La palanca de freno estaba trabada. Aún así, el pistón subía y bajaba sin motor. Javier lo vio como un gato ve un fantasma, paralizado, con los ojos fijos en lo imposible. Al día siguiente pidió su baja. Nunca volvió. Quedé solo. La dirección no encontró sustituto. Creían que mi enfermedad no interrumpiría el servicio. Me sentí heroico. Podía soportarlo. Pero las sombras dejaron de ser ocasionales. Comenzaron a seguirme. En cada muro, sobre un charco de aceite negro, aparecían huellas oscuras, largas, 5 dedos espasmódicos. Traté de borrarlas con cloro, pero resurgían con la misma forma y tinta indescriptible. En mi libreta escribí: patrón, cada 3 noches, más huellas. Se agrandan como si algo creciera tras el concreto. A las 2:17 de la madrugada del 15 de mayo, el suelo crujió con un eco metálico que recorrió todo el edificio. El estruendo fue seguido por el repiqueteo de cadenas, como si alguien arrastrara grilletes oxidados por los pasillos. Corrí hacia el pasillo central. Mi linterna mostró un hombre encorvado, cubierto de polvo y telarañas con cadenas anudadas a sus brazos. Giré para huir, pero tropecé. Al mirar atrás, la figura se esfumó. Ese día no dormí. Las cadenas retumbaban en mi cabeza. Entre cajas, polvorientas, hallé un casete sin etiqueta. En una de las máquinas antiguas había una grabadora empotrada. Cabía la cinta. Decidí grabar mi vigilia, cada crujido, cada quejido. La noche del 22 de mayo escuché mi voz, ronca, temblorosa. A las 3:03 se registra un murmullo. «Pen, pen». La linterna iluminó un hombre de pie al fondo, de espaldas. Avancé, grabadora al frente. La cinta captó mi respiración desbocada. Al llegar al individuo, descubrí que no tenía cabeza, solo un cuello brotado en sombras. La grabación se cortó. Investigando la fábrica supe que, en 1987, un obrero llamado Luis el Gallo Mendoza murió aplastado por una prensa. Sus compañeros lo hallaron decapitado como si algo afilado le hubiese arrancado el cráneo. Construí un altar improvisado, una foto sucia de Luis y un casco bañado en aceite. Encendí una vela azul. Susurré: «Luis, si sigues aquí, detén esto». El fuego titiló. La vela se apagó sola. Mi tratamiento con la doctora Herrera empeoró mis pesadillas. Cada vez que tomaba la medicación, sentía hormigas trepando por mi espalda. Al dejarla, las sombras danzaban con más fuerza. Escribí: «No puedo saber qué es enfermedad y qué es realidad, pero ya no importa. Todo duele, todo vigila». La noche del 30 de mayo apenas entré, la maquinaria arrancó sin motivo. Corrí al cuarto de control, palancas temblando, luces parpadeando. Sentí la presencia detrás de mí y di un giro brusco. No era Javier, no era Luis. Era algo con la cara difusa, cuencas vacías goteando tinieblas. Extendió una mano larga, me rozó el cuello. El frío atravesó mis huesos. Cualquier grito quedó atrapado en mi garganta. A las 6 de la mañana me encontraron en posición fetal, uñas arrancadas, murmurando: «No eran alucinaciones. No esta vez». Mi mente se partió en dos. Una parte de mí escribe esto. La otra escucha cadenas al fondo, buscando un recambio para el casete cortado. Ahora, quien lea estas líneas será mi compañero. Pronto, oirás las sombras, verás las huellas, sentirás la invitación. Ven, ven, y en ese momento comprende.
Aquí no solo custodiamos ruinas de metales, custodiamos la grieta entre la cordura y la oscuridad. Hace unos años, en un pequeño pueblo de Chihuahua, llegó a mis manos un expediente médico que me heló la sangre. El caso de Valeria, una niña de 8 años diagnosticada con esquizofrenia infantil, resultaba perturbador. Aseguraba ver a Fintosime, una niña igualita a ella, en cada espejo, que la imitaba en cada gesto. Con el tiempo, comenzó a acusar a esa copia de querer arrebatarle la vida. Los golpes en los espejos, escuchados a mitad de la noche incluso cuando el baño estaba vacío, llevaron a su familia a cubrirlos con mantas. Tras aquello, Valeria cesó sus palabras, pero algo nunca dejó de mirarme. Me llamo Mariana, soy psicóloga infantil. En 2018 me trasladé a Chihuahua para trabajar en el Hospital Materno Infantil del Estado. El nombre de Valeria no me resultó extraño. Pronto supe que era la paciente más comentada entre el personal. Diagnóstico: esquizofrenia infantil, un caso raro y complejo. La primera vez que la visité, la encontré sentada en su cama, murmurando para sí misma. ¿Me ves?, preguntó sin mirarme. Ella está aquí. Miré el espejo de pared que colgaba frente a su cama, un marco rectangular viejo con pequeñas fisuras. En él, solo aparecía la habitación vacía y a mí. ¿Quién? ¿Valeria? Mi otra yo. ¿Cómo es? Igualita. Quizás si la conocieras, Amelia. Me sorprendió que la niña utilizara otro nombre. La llamé en voz baja. Soy Mariana, Valeria. ¿Quieres llamarme Mariana? No. Ella solo obedece a Amelia. Aquella primera visita terminó con un juego de palabras, rotas. Valeria sonreía como si compartiera un secreto contigo y luego me lanzaba miradas de súplica. Anoté: no hay alucinaciones visuales claras aún, pero rumiación fija en el espejo. Hasta ese día, los espejos de su cuarto estaban completamente descubiertos. Con el tiempo, su discurso ganó matices amenazantes. Valeria dejaba de hablar, de ver, y comenzaba a acusar a la niña en el espejo. Me odia. ¿Por qué, Valeria? Quiere mi piel, quiere mi vida. La familia, desesperada, contaba que los golpes habían empezado 2 semanas antes. Eran fuertes, metálicos, como si alguien batiera la superficie con una llave. A medianoche las paredes vibraban al compás de esos golpes, a veces bruscos ecos desde el espejo del vestidor, en el pasillo. Nadie dormía. Decidimos cubrir todos los espejos, sábanas blancas colgando, tela negra grapada. Valeria, al mirarlos, suspiró. Se ha ido. Por ahora, pero en las esquinas donde la sábana no tocaba el suelo, su voz burbujeaba. Te veo. Tomé nota. Conducta de evitación, alivio aparente tras cubrir superficies reflectantes, persiste la alucinación auditiva. 12 de noviembre. A las 2:03 de la mañana recibí una llamada urgente. La madre de Valeria, sollozando, describía un suceso terrible. Golpes intensos en el espejo del baño, donde ella sola entraba a orinar. Era como si alguien estuviera atrapado detrás, decía. Corrí a la casa. El reloj marcaba 2:10 a.m. Encontré el baño en penumbra. La sábana que cubría el espejo se movía, temblando con cada golpe. Al acercarme, sentí un olor agrio, como a óxido y agua estancada. Con cuidado, remolqué la sábana. La superficie traslúcida mostró una mano infantil, que presionaba desde detrás, uñas afiladas surcando el cristal. Intenté apartarme, pero mis ojos se clavaron en el reflejo. Valeria estaba a mi espalda, pálida, empapada en sudor. Giré la cabeza. No había nadie. Volví al espejo. La mano había desaparecido. Solo quedaba el reflejo de mi cara desencajada. Los siguientes días, la familia empeoró. Insomnio colectivo, ansiedad, miradas cautelosas a cada ventana oscura. La doctora Herrera, psiquiatra del centro,
Me sugirió suspender las visitas domiciliarias hasta analizar nuevas dosis de medicación, pero mi curiosidad pudo más. Encontré escondido en el tocador de Valeria un cuaderno con tapa de piel sintética. Pertenecía a Amelia, según la inscripción. Lo abrí, páginas en blanco, salvo una sola anotación en lapicero rojo. Ella intenta traspasar el vidrio. Esta noche vendrá por mí. Busqué en los registros. No había ninguna Amelia, solo Valeria. Anoté: posible mecanismo disociativo, alter ego, pero el dato que inquietó fue otro. La curva de presión de la tinta en esa nota coincidía con la de su última real entrada en su cuaderno del hospital. ¿Estaba Amelia escribiendo? Decidí grabar una sesión nocturna. Coloqué micrófonos, cerca de los espejos cubiertos, incluso en la oficina contigua, con una cámara de infrarrojos apuntando al baño. La noche del 20 de noviembre, a las 1:47 a.m., la grabadora captó un crujido en el dormitorio. La sábana que cubría el espejo comenzó a vibrar. El termómetro de la habitación conectado al equipo registró un descenso súbito de 5 grados en pocos segundos. A las 1:50, un golpe seco resonó en el baño. La cámara mostró una silueta oscura tras la puerta cerrada, como una sombra, más alta de lo normal. El picaporte giró solo. La puerta permaneció firme. Horas después revisé la grabación. Al reproducir el audio, un sonido quedó grabado. Una voz infantil susurrando: «Ábreme». Mi corazón latió a 1000. La analista de sonido del hospital confirmó que el susurro no correspondía a mi voz ni a la de Valeria. La madre de Valeria cayó en depresión. El padre, al observar la cinta, se negó a volver. Mi equipo propuso un tratamiento combinado: terapia cognitivo-conductual reforzada con supervisión constante. Sin embargo, Valeria rechazaba al personal. Entraba en pánico si alguien rozaba los espejos cubiertos. La noche del 23, la enfermera Aurora reportó moretones en los antebrazos de Valeria, como si se hubiera arañado contra algo. La niña decía que ella intentaba salir. En la bitácora de Aurora leí: «Ella me mira desde lejos con odio». Obsesionada, busqué antecedentes de la casa y del espejo original. Descubrí que pertenecía a una rifa de la época posrevolucionaria y que había pasado por varias familias. En los años 60, una niña de nombre Elisa vivió allí. Murió ahogada en la pila del patio. La familia la encontró con el rostro pegado al agua, los dedos presionando el fondo. También hallé un recorte periodístico. Años después, la hija de aquella familia sufrió un colapso nervioso, hablando de una niña que la arrastraba hacia el espejo. Finalmente, la cubrieron con una manta, hasta enterrarlo. El espejo que ahora cubríamos era de oriunda procedencia, un mueble de baño antiguo, con vetas y grietas curvadas. Pensé, ¿y si esos crujidos no eran alucinaciones? ¿Y si el cristal era testigo y canal de algo? El 28 de noviembre, tras varias noches de insomnio, le suministramos un sedante a Valeria. Dormía profundamente. Aproveché para pedir permiso de entrar al baño cubierto. Con una linterna quité la tela y dirigí el haz de luz al espejo. Jardines de manchas en la superficie reflejaban mi forma. Un crujido me sobresaltó. La temperatura bajó atrofiantemente. La linterna tembló. Vi algo moverse tras el cristal. Una figura diminuta, pálida, con cabello mojado pegado a la frente. Sus ojos eran 2 pozos negros. Parpadeé. La figura estaba cerca de la superficie, extendiendo una mano huesuda. Retrocedí y caí de rodillas. El cristal no tenía fisuras ni abolladuras. Intenté romperlo. No se dio. Con rabia lo golpeé. 3 golpes más y mis nudillos sangraron. Al apartarme vi mi propio reflejo. Me devolvía la mirada con odio. Detrás de mí escuché un murmullo. «Vete». «¿Quién eres?», musité girando. No había nadie. Solo el eco de mi voz. Entonces comprendí. Aquella presencia escapó del espejo. No era mera alucinación. Había traspasado la barrera. Corrí al cuarto de Valeria. Ella despertó y gritó: «Está detrás de ti.
¿Quién, mi amor? La niña del espejo. Grité su nombre e iluminé con la linterna. Allí no había forma humana alguna, solo sombras convergentes en la esquina más oscura. El brillo rebotó en algo húmedo. Valeria se acercó y susurró: «Soy yo». La entendí en un instante. Amelia y Valeria eran la misma, pero una parte había cruzado el vidrio. «Valeria, pégate al lado bueno de ti». Pero no respondió. Aquella parte oscura se desvaneció en un murmullo de risas infantiles. Cubrieron el espejo definitivamente con una lámina de plomo. Valeria fue trasladada a un centro especializado. Dejó de hablar de Amelia y con el tiempo recuperó algo de normalidad, pero cada vez que paso frente a un espejo, siento un crujido leve. A veces, al verme, creo distinguir, solo un parpadeo, a una niña detrás de mí, con la misma ropa y la misma cara, y entonces recuerdo las palabras grabadas en mi bitácora. Detrás de cada reflejo vive otra historia, algunas nocivas. La próxima vez que mires un espejo en la penumbra, escucha con atención. Quizá, si tu reflejo se demora, descubras que alguien más quiere ser visto. Mi nombre es Elisa Donnelly. Fui enfermera en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires durante 10 años. Nunca olvidaré la noche en que conocí a Rosa, una mujer de 45 años, diagnosticada con esquizofrenia, cuyos delirios amenazaban con destruir la línea que separa la vida de la muerte. Conocí a Rosa un lunes lluvioso de abril de 2016. Había ingresado por una crisis de pánico. Aseguraba escuchar una voz que le decía quién moriría al día siguiente. La familia la describía como una mujer cariñosa y meticulosa, dueña de una pequeña librería en San Telmo. Su esposo, Javier, y sus 2 hijos adolescentes creían que todo era producto de su enfermedad. «Señora Donnelly», me espetó con voz temblorosa. «Volveré a escucharla más adelante. Hoy moriré a alguien que conozco». Le ofrecí un calmante. Al retirarme, anoté en su expediente: alucinaciones auditivas de contenido predicitivo, alto riesgo de angustia familiar. Horas después, la noticia sacudió la guardia. Un vecino de la cuadra, don Fernando, había fallecido por un infarto. Rosa lo había anunciado la noche anterior con su nombre y fecha exacta. El esposo de Rosa, Javier, se negó a creer en el don de su mujer. Durante las visitas, insistía: «Son tonterías, Elisa. La esquizofrenia provoca delirios. Si no me equivoco, mañana se cumple 1 semana desde que su voz no falla». Pero tras el segundo acierto, Rosa predijo la muerte de la tía Marta en la madrugada del miércoles. Javier pidió explicaciones al personal. Buscamos antecedentes. Nada en la literatura psiquiátrica sugería voces proféticas. «Puede ser coincidencia», murmuró el médico de guardia. «Hay muchos factores de riesgo en la ciudad». Aquel mes escuché la voz por primera vez en el pasillo. Residual, como proveniente de un altavoz lejano. Susurraba nombres: Marta Pérez, Julio López, Clara Hernández. Cada noche, antes de dormir, revisaba las guardias y anotaba cualquier coincidencia. Al 5.º día tenía 5 muertes confirmadas. El aire en el hospital se volvió denso. Los enfermeros cruzaban miradas tensas cuando pasaban por la habitación de Rosa. «No hables de ella», me advirtió Aurora, la jefa de enfermería. «Dicen que quien se acerca a Rosa escucha la voz». Los familiares de las víctimas se reunieron en silencio en la sala de espera. Un rumor comenzó a extenderse. En los pasillos del hospital, algunos decían haber oído su nombre seguido por una fecha. Uno de los guardias afirmó haber visto a Rosa de pie en el corredor, con los ojos clavados en la puerta de urgencias. «Señora, ¿qué ve?», pregunté tras encontrarla absorta. «Ellos estarán muertos mañana», contestó sin pestañear, señalando. Allí, en esa puerta, la tensión se palpaba. Nadie se explicaba cómo una enferma mental podía predecir el curso de la muerte. Capítulo 5.
La investigación oficial, el director del hospital, presionado por las familias, ordenó un comité de investigación. Me relegaron de la planta baja y prohibieron a todos los profesionales acercarse sin autorización. Pero mi curiosidad pudo más. Saqué copias de los registros de defunciones locales. Comparé fechas y nombres. Cada predicción de Rosa coincidía con precisión quirúrgica, con fallecimientos por causas naturales o accidentes menores. En una esquina de la base de datos anoté 5 predicciones, 5 aciertos. P. 0.0201. Improbable casualidad. La noche del 14 de mayo, Rosa murmuró 3 nombres: Miguelito, Sofía, Germán. Al día siguiente, Miguelito, un niño de 4 años, ingresó a terapia intensiva tras un incendio doméstico. Sofía, una adolescente, sufrió un ictus. Germán, un obrero, un derrumbe en la construcción. Cada caso aumentaba el miedo. Las enfermeras comenzaron a negar turnos en la planta 3. Los pacientes pedían traslado. Esto es brujería, susurró Aurora en una reunión. No es sano. El 17 de mayo me llamaron al despacho del director. Me acusaban de negligencia. Supuestamente, al divulgar la estadística generé pánico. Quise defenderme, pero el director me interrumpió. El hospital no puede permitirse estas historias. ¿Usted también escuchó la voz? Contuvo un papel en 1900, la mano. Una carta escrita a mano sin firma. Decía: ella trae la muerte, y quien la ayuda morirá antes que los predichos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche decidí pasar la guardia con Rosa. Llevé mi equipo de grabación y algunos diccionarios de audio. A medianoche, la sala se apagó. Solo la lámpara de noche del cuarto de Rosa permanecía encendida, proyectando sombras danzantes. El aire se tornó frío. Escuché un susurro. Pronto será tu turno, Amelia Donnelly. Mi corazón palpitó con fuerza. La voz me llamó por mi nombre. Di un salto. Rosa, ¿no dijiste mi nombre? Balbuceé. Ella asintió con rostro grave. Eres mi próxima muerte. Temblando pensé en escapar. La puerta estaba cerrada. Intenté girar la perilla, trabada. El monitor de ritmo cardíaco cercano marcaba mi pulso acelerado. No te preocupes, susurró Rosa. Será rápido. La voz retomó. Amelia Donnelly morirá. Mañana a las 7:15. Busqué en mi grabadora. El indicador de batería parpadeaba. Debía alertar a alguien. Corrí hacia la jeringa del sedante con intención de drogarla y detener el ciclo. Al inyectarle el sedante, Rosa soltó un grito agudo, ahogado, mientras la voz se alzaba. Rosa no debe dormir. Rosa debe ver quién muere. Y en un movimiento inesperado me atacó. Sentí un puñetazo detrás de la nuca y el mundo se tornó negro. Desperté al día siguiente en mi casa. No recordaba cómo había llegado y mi reloj marcaba las 6:50. Un dolor punzante en la sien me hizo revisar el celular. 50 llamadas perdidas del hospital y un mensaje de la jefa de enfermería. El asunto se salió de control. Rosa desapareció. Tú también. Encendí la televisión. Un noticiero local anunciaba una tragedia. El conductor dijo: hoy amaneció muerta una enfermera de guardia del Hospital de Clínicas. El cuerpo fue hallado sin signos de violencia, en posición fetal. Yo, murmuré con la voz temblorosa. Fui al registro civil. Mi partida, de defunción fechada el día 19 de mayo. Pero yo seguía viva y respirando. Ayer volví al hospital. Las puertas estaban cerradas y un portón oxidado impedía el acceso. En la reja, un cartel. Propiedad clausurada por defunción de personal. Llamé a través del intercomunicador, pero nadie contestó. Mientras me alejaba, sentí un susurro en el viento. Nos vemos mañana. Y la voz de Rosa, distante. Es tu turno, Amelia Donnelly. Ahora escribo esto como advertencia. Hay voces que no provienen de la mente. Si alguna vez escuchas un nombre seguido de una fecha, corre. No mires atrás, porque la muerte se anuncia, pero no perdona.
Me llamo Daniel Warren. Viví 21 años convencido de que mi mente era traicionera, una fábrica de mentiras paranoides. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide a los 18, aprendí a desconfiar de mis propias percepciones. Pero hay sucesos que ninguna enfermedad puede explicar. Esta es mi historia. Mudarse a esa vieja casa colonial en Filadelfia fue mi elección. Necesitaba espacio para escribir y procesar mis diagnósticos. Mi madre, Patricia, insistió en acompañarme. El atractivo estaba en la arquitectura: vigas, de madera, tableros crujientes y paneles de yeso que susurraban con el viento. Al principio, los susurros eran apenas audibles, como el roce de la brisa entre los marcos de las ventanas. Los anoté en mi diario: distinción entre crujido natural y voz, indagar. Pero pronto las voces cobraron forma, órdenes suaves, imperativas. Sal ahora, decía un tono grave. No confíes en ella. Creí que mis antipsicóticos estaban fallando. Consulté con mi psiquiatra, la doctora Hayes, quien ajustó mi medicación. Sin embargo, los susurros no cedieron. Las voces llegaron a aconsejarme cuándo dormir y cuándo levantarme. Marcaban intervalos exactos. A las 21:17, cierra la puerta tras de ti. A las 03:02, revisa la cocina. Seguí las instrucciones y, en más de una ocasión, advertí fallas eléctricas o puertas mal cerradas. Sentí que la casa, de algún modo, velaba mi seguridad, pero luego cambió de tono. No confíes en ella. La primera vez que mencionó a mi madre, creí entender mal. Patricia siempre había sido amable. ¿Por qué dudar de ella? La voz hablaba, desde las paredes, un eco eterno. Decidido a demostrar que todo era obra de cables sueltos o grabaciones espíritas elaboradas, inicié una inspección de la casa. Posteé en foros sobre fenómenos paranormales y técnicos en electrónica. Me enviaron diagramas para rastrear circuitos ocultos. Un viernes por la tarde, retiré una tabla suelta en el pasillo y hallé tubos de fibra óptica diminutos. Los seguí hasta el sótano. Allí descubrí un rack con micrófonos y un viejo magnetófono analógico. Mi pulso se aceleró. ¿Quién hizo esto?, murmuré. Las pistas conducían a una cámara fotográfica antigua y cintas etiquetadas con mi nombre. La persona que me vigilaba había grabado mis pasos y susurrado mis patrones de sueño. Al día siguiente, enfrenté a Patricia en la cocina. La luz del mediodía iluminaba el polvo suspendido en los rayos de sol. Extendí las cintas y los micrófonos. «Explícame esto», le exigí. Su rostro palideció. Balbuceó que mi padrastro, James, antes de morir, había instalado un sistema para vigilarme. Argumentó que lo hizo por preocupación, para saber si caería en recaídas o intentaría algo peligroso. Creí que era lo mejor, dijo con voz temblorosa. El alivio me duró un instante. ¿Cómo alguien podía decidir que mi privacidad era negociable? Instruí a un electricista para que retirara todo. La casa quedó en silencio. O eso pensé. Sin los micrófonos, esperaba que mis alucinaciones audibles terminaran. Pero las voces persistieron, más claras, más insistentes. Ya no me decían cuándo salir. Ahora hablaban de traición. Ella miente al explicar la verdad. Las palabras retumbaban en mis oídos. Decidí grabar mi propia voz reenviada por las tuberías. Reproduje el archivo. Mi voz sonaba en misurros, pero mezclada con otra más áspera. «No confíes en tu madre», repetía esa voz extraña. El choque me sumió en una crisis. ¿Había alguien más? ¿O mi mente había absorbido la paranoia y la había amplificado? Una noche, sobre las 2:30, las voces exigieron: «Ve al sótano». Bajé con la linterna. El polvo danzaba en el haz. El magnetófono antiguo, que creí desmontado, brillaba en un estante. Encima, una grabación nueva, sin etiqueta. La presioné play. Un llanto ahogado, seguido por un susurro familiar. «Te estoy vigilando». La luz parpadeó. Escuché un golpe seco arriba. Corrí escaleras arriba.
La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta y vacía. Patricia no estaba. Llamé a la policía. Dijeron que revisaría los registros y enviaría una patrulla. No esperé. Desempolvé mi viejo auto y recorrí las calles vecinas. Mientras conducía, la radio soltó interferencias y palabras claras. No confíes en las sirenas. El corazón me latía con fuerza. Llegué a un callejón y vi unos destellos. Un hombre cargaba a una mujer cubierta con una sábana. El corazón se me estrujó al reconocer el porte de Patricia. Grité, ¡alto! El hombre soltó la sábana en un cubo de basura y corrió. Me acerqué. Solo quedaba una cámara fotográfica rota y mi anillo familiar retorcido. Regresé a casa y reuní pruebas, micrófonos, cintas nuevas. Supe que debía enfrentar a quien se ocultaba entre las sombras de las habitaciones. ¿Quién? ¿Eres? Grité empuñando la linterna como arma. La voz respondió desde la pared. Soy la verdad que tus oídos temen. El tablero eléctrico cobró vida. El sonido de un generador encendiéndose surgió en la sala. Una trampilla en el piso se abrió lentamente. Bajé al sótano una vez más y encontré un escritorio improvisado. Montones de polaroids mostraban imágenes mías durmiendo, escribiendo, conversando con mi madre. Al fondo un espejo de cuerpo entero reflejaba algo detrás de mí. Un hombre de pie, con rostro borroso. ¿Madre? Susurré. La figura alargó un brazo y se fundió con el reflejo. Mi respiración se frenó. Cuando mi mente alcanzó el límite, escuché la puerta del sótano cerrar. Encendí la linterna. Mi madre estaba allí, pálida, temblando. Te he protegido, dijo con lágrimas. James, creía que el mundo quería verte caer. ¿Entonces lo hiciste? Pregunté con voz rota. Ella negó con la cabeza. No, jamás entré al sótano. Las cámaras captaron todo. Lo vi en las grabaciones. Eras tú. Me miré reflejado en el espejo. Mi rostro se distorsionó, ojos inyectados en sangre. Detrás de mí, la sombra de un hombre se sostuvo firme. Patricia gritó, «Danny, eres tú quien instaló los micrófonos. Lo encontré en tu diario de sueños, en mi diario, escrito con letra temblorosa, enumeraciones de susurros y fechas. Mi puño grabó instrucciones para escuchar la verdad, y una obsesión por cada palabra. Comprendí. La casa no me hablaba. Yo le hablaba a la casa. Cada susurro era mi voz dividida. Había construido micrófonos con mis propias manos durante periodos de amnesia. ¿Me escuchas?», pregunté al aire. «Sí», respondió la voz, ahora mi voz. «¿Y tú? No confíes en ti». La cordura se quebró. Los muros latían. Vi el rostro de mi padrastro, lacerado en una grieta. Patricia cayó, de rodillas, abrazándome mientras el suelo temblaba. Hoy estoy internado en un centro de alta seguridad. Patricia me visita cada día, cubriéndose los oídos al llegar a mi habitación. Dicen que lo escuchan, aún sin micrófonos. Yo solo sé que, al cerrar los ojos, oigo la casa, susurros de mi propia voz, mezclados con risas ajenas. Pregunta si alguna vez podrás confiar en lo que escuchas. Yo aprendí la respuesta demasiado tarde. Lo que acabas de escuchar no son simples relatos de terror. Son historias inspiradas en casos reales documentados, donde la delgada línea entre la enfermedad mental y lo sobrenatural se difumina hasta volverse irreconocible. ¿Qué sucede cuando las alucinaciones de una mente perturbada comienzan a coincidir con la realidad? Cuando voces invisibles aciertan muertes, o cuando lo que creemos una fantasía resulta estar físicamente oculto en las paredes. Tal vez el verdadero terror no esté en las alucinaciones, sino en la posibilidad de que sean reales. ¿Y tú, que escuchas esto, qué pensarías si mañana alguien te dice que escucha voces? ¿Te burlarías o prestarías atención a lo que están tratando de advertirnos? Porque al final la locura podría ser solo una puerta mal cerrada entre este mundo y el otro.
Suscríbete para más historias que te harán cuestionar tu propia realidad. Y recuerda, no todos los susurros que oímos son producto de la mente.